tratando un poco de parafrasear a Génesis 9:4, en donde dice: no comerás la carne con su sangre porque es su vida. Entonces, parafraseando, en lugar de sangre es dinero. Ustedes, como tesoreros inteligentes, deben entender que lo que ustedes están manejando no es dinero, es vida. ¿Cómo es eso que es vida? Claro. ¿Qué es lo que el hermano da a la iglesia cada vez que pasa el platillo? Está entregando su vida. No, profe, pero que no, ¿qué va a ser vida? Ese es dinero. Mira, repito el ejemplo. El hermanito, trabajando un día, recibió $20, ¿de acuerdo? Esos $20 es su vida, porque ese tiempo por el cual le pagaron nunca más lo va a poder disfrutar. Su vida de un día costó $20. Entonces, cuando él devuelve fielmente el diezmo, o cuando devuelve fielmente las ofrendas, ¿qué está dando? Está dando vida, está dando su vida, está entregándose. Entonces, es esa entrega lo que tú recibes. No recibes dinero, solamente recibes una expresión simbólica de la vida de la persona. Y de ahí la importancia de dignificar la función de la tesorería, la función del tesorero. No es cualquier individuo, es una persona elegida por Dios para administrar la vida de su pueblo. Así es que si tú crees que tu labor solamente se reduce a recolectar, a registrar y a informar, es apenas una milésima parte de la función de un tesorero gerente, no un tesorero mayordomo de Dios. Entonces, en ese sentido, apreciado hermano, no veas dinero cuando cuentas. Repito, son simbolismos nada más. Y para que te des cuenta que son simbolismos, tú sacas un billete de $10 y dices los $10 valen eso, $10. Pero mira, en realidad no valen, ese billete de $10 no valen $10. Ese billete apenas costó 20 centavos de dólar imprimirlo. Pero ¿por qué para ti vale $10? Un simbolismo mental, una expresión nominal. Son simbolismos, el dinero es un simbolismo. Lo real del dinero en verdad no, es mentira. Estamos solamente moviendo símbolos, estamos solamente contando números, pero esos símbolos de la vida de la persona. Tú estás administrando la vida, la existencia, la muerte de las personas, porque ya murieron ellos a ese tiempo. Por ejemplo, ayer de aquí me fui a las 10, pero todo ese tiempo atrás ya está muerto, y hasta el tiempo que he demorado hasta llegar ya está muerto. Y por último, estas palabras que acabo de decir ya están muertos, y cada vez que hablo van muriendo, ya no más lo vamos a repetir. Entonces, en ese sentido, que quede claro, apreciados hermanos, cuando tú eres el tesorero del Señor, como dijimos ayer leyendo la Biblia, solamente eres porque estás administrando la vida acabada de los hijos de Dios. ¿Quedamos claros, hermanos, eso? ¿Sí? Mientras más rápido lo entiendan, más fácil va a ser fieles, porque muchas veces la fidelidad es el resultado del impacto con la verdad, y la infidelidad es precisamente porque no hemos tenido el impacto con la verdad. Porque cuando uno se encuentra con la verdad nos impacta, y al impactarnos nos transforma, y al transformarnos, hermanos, qué sencillo se torna el camino al cielo. Bien, hoy el tema de hoy es el financiamiento del ministerio de Jesús.
Y algo quiero decirles, varones. Aquí nos ganan las mujeres, parece, ¿no? ¿Cierto? A ver, solamente para sacar una estadística, por favor pido que los varones se pongan de pie. Los varones se pongan de pie. ¿Será más o menos el 40% de los asistentes o el 30%? 30% más o menos, ¿no? Gracias. Miren, el 70% está hecho por mujeres. Y con el perdón, varoncitos, no es que no crea en el varón, yo soy varón y creo mucho en mí, sino que los predicadores, desde que yo me hice adventista hasta hoy, siempre hemos abierto la Biblia solamente para poner ejemplo de hombres, ¿no? De José, de Abraham, de Daniel, de Juan, los 12 apóstoles. Pero hoy, con el permiso de ustedes, voy a tratar solamente del protagonismo de la mujer. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, damas? Del protagonismo de la mujer. Y no lo hago porque sea feminista, sino porque están acostumbrados los del mundo a acusar a la iglesia y a la religión cristiana de patriarcal, de machistas. Y les voy a dar fundamento, queridos varones, para que ustedes vean en la Biblia de que la Biblia y el cristianismo en ningún momento muestra signos de machismo, signos de patriarcado. Así es que espero matar varios pájaros de un solo tiro con el título El financiamiento del ministerio de Jesús. Empezamos con 3 hombres, ¿sí? Para que se contenten, queridos varones, y yo también me alegre de defender mi causa, ¿no? Miren ustedes, cuando los sabios vieron la estrella se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron miren cómo empieza Jesús a financiar su ministerio. ¿Qué es el incienso y qué es la mirra? No hablo del oro porque ya eso ustedes lo conocen bien. Miren, son prácticamente resinas aromáticas, ¿no? Resinas aromáticas, uno por el buen olor de vivo y otro para el buen olor de muerto, pero que tenían valor, un gran valor en su época. Jesús nace y un niño no tiene la capacidad aún de autosostenerse y valerse por sí mismo. Pero miren, nace y ya se está financiando su existencia en esta tierra. El dinero de los Reyes Magos le sirvió para que José, María y Jesús puedan salir corriendo de Belén huyendo hacia Egipto. ¿Y qué? ¿Acaso Dios necesitaba dinero? Vuelvo a repetir, Dios no necesita dinero, Dios necesita vidas. Eso es lo importante. Y el oro, el incienso y la mirra eran la vida de los Reyes Magos ofrendándose a Jesús. Lo ganaron en el tiempo de su vida. Y eso es lo que sirve para que Jesús, José y María puedan ponerse a salvo de los peligros que significaba estar en Belén. Algo maravilloso que tenemos que nosotros recordar. Y miren esta bonita cita. Aquí todavía los varoncitos están hablando, ¿no? Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos repartieran a la gente. Volvemos otra vez a lo mismo. Jesús no necesitaba los panes y los peces. El niño no dio panes y peces. El niño dio su vida, dio su comida, dio su alimento, dio su certeza, su seguridad. Eso dio el niño.
Jesús lo multiplicó y eso es muestra de que Jesús no necesita tu dinero ni necesita el dinero de nadie. Lo que Él espera que nosotros le rindamos nuestra vida. Pero como no le puedo decir, Señor, toma, voy a cortar mi mano y dártelo, voy a cortar un pedacito de mi cabeza y dártelo, entonces eso lo traducimos en dinero. Y es eso lo que llevamos a la ofrenda. Y eso es lo que tú recibes cada sábado en la iglesia. Para contarlo, para registrarlo y luego para informarlo. ¿Te das cuenta? Tú no estás recibiendo plata, estás recibiendo vida. Vida simbolizada en el dinero. Y aquí el niño da lo que tiene, su almuercito. Y Jesús lo multiplica. Ahora también aquí hay otra lección. ¿Tenía Jesús que esperar que el niño diera esa comidita? No. Pero es que el Señor tiene un propósito allí. Y el propósito de Dios es no hacerlo todo. Ustedes saben que hay dos economías en pugna principales en la tierra: el capitalismo y el socialismo, ¿no? El socialismo no nos ayuda mucho a poner ejemplos, porque es una filosofía de dame, dame, dame. Quiero repartir los bienes ajenos, pero no mis bienes. No nos ayuda mucho. Pero el capitalismo sí nos ayuda mucho, y no porque sea bueno. El capitalismo está basado en el egoísmo, ¿no? Pero aún ahí nos permite sacar algunas cosas buenas, ¿no? En esta economía, tú rindes de acuerdo a tus capacidades. Y si no rindes teniendo capacidades, es tu propia culpa. Tú consume y disfruta lo que tú mismo produces. Y si yo produzco y no lo consumo, más bien lo dono, todo ese esfuerzo lo estoy donando. Y ahí está nuevamente el ejemplo de que se entrega vida, no se entrega plata. Aquí sí, hermanos, entramos al protagonismo de la mujer en el mantenimiento del ministerio de Jesucristo. Dice ahí Juan 8, 1 al 3, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que, ¿de qué? Miren, hermanos, en una época interesante que ahora los feministas dicen época patriarcal, dominio de los hombres, del macho, y que los adventistas en lugar de defendernos callamos, la Biblia nos muestra otro escenario de la mujer. En esa época que dicen que la mujer andaba sometida, esclavizada, hasta tapada en la cara, la Biblia no enseña eso. En esa época del cual se dice que la mujer era bien resguardada, de que andar con hombres era prohibido, era un pecado, la Biblia no dice eso. Habla de mujeres casadas andando con hombres que no eran sus esposos. Libre de prejuicios, libre de crítica, libre de todo. Tenían una mente sana, no era una mente ensuciada mucha como la tenemos nosotros. Pero lo importante es que esas mujeres, dice, atendían las necesidades de esos hombrecitos, entre comillas, disculpen por hoy que le ponga entre comillas, pero le atendían de sus propios. O sea, eran mujeres con plata, ¿o no? Y eran generosas. Entregaban mucho su vida en forma real y también en forma pretérita, en forma pasada, porque de sus recursos financiaban el ministerio de Jesús. Y todas esas vidas que tú recibes en dinero
son vidas de seres humanos que están financiando el ministerio de Jesús hasta el día de hoy. Lastimosamente, hermanos, están apareciendo muchas ideas equivocadas ahora. Y a veces nosotros, en lugar de defendernos, respondemos: sí, tienes razón, no lo pensé, voy a preguntarle a mi pastor. Ayer dijimos que el tesorero debe ser un apologeta. ¿Qué es un apologeta? Es un defensor de la verdad. Capaz hoy día no lo entiendes, pero date tiempo y entiéndelo y responde. A veces enviamos a nuestros jóvenes a la universidad pública para que sean profesionales, y lo primero que terminan es regresando ateos y no creen en Dios. Entonces, ¿para qué lo envío? Estuve en un pueblito de Perú, en Cajamarca, predicando una semana de oración. Imagínense, como dice una madre, yo le pregunto: ¿y su hijo está postulando a la universidad y ha ingresado? Ah, qué bueno, le felicito. Pero creo que ella no va a ir a la iglesia. ¿Por qué, hermana? Es que el sábado tiene clases. Hasta la mamá apoyando al hijo, porque el sábado tiene clases, ya no ir a la iglesia. Y me encontré con otra madre. Y me dice: mi hijito ya va a terminar la universidad y va a volver a la iglesia. ¿Cómo es eso? Le digo: hermana, es que mientras esté en la universidad no puede ir a la iglesia porque los sábados tiene clases. Apoyando. Eso no es apología. Apología es defender una causa que no entiendes ahorita nada, pero espera, hay que defender. Por ejemplo, miren, voy a ponerles un ejemplo: apologías inteligentes. No necesariamente son buenas estos ejemplos, pero ahí va usted. En Bolivia, un presidente se le acusó de narcotráfico y él dijo: no tengo que ver nada con narcotráfico. Y el periódico le presenta una foto con el principal narcotraficante de Bolivia y ve, es su amigo. Y apología, ¿saben lo que responde? Amistad no es complicidad. Y se los mató a los periodistas. O sea, el apologeta trata de defender todo, ¿de acuerdo? Por supuesto, algunos sin razón, pero nosotros sí lo hacemos con razón, ¿de acuerdo? Otro ejemplo. Viene uno y le dice al otro: oye, sinvergüenza, mala vida, eres un tal por cual. Y él, en lugar de caerse, responde: a palabras infecciosas, oídos penicilínicos. ¿Se dan cuenta? El apologeta es el que defiende. Y decía yo, lastimosamente muchas ideas están apareciendo proponiendo la infidelidad. Una de esas ideas es: el Antiguo Testamento, allí se ordenó el diezmo. En el Nuevo Testamento busca una cita bíblica. Y nosotros, ¿verdad? ¿No? Tiene razón. No hay en el Nuevo Testamento, aunque hay. Pero la mayoría dice: no hay. Pero el apologeta, ¿qué dice? El apologeta dice: mira, la Biblia es una sola. No la divido en Antiguo y Nuevo Testamento porque Dios es uno. Habló en el Antiguo y habló en él. Y el Antiguo es tan bueno como el Nuevo. Y además, Antiguo es una clasificación que nosotros hicimos para dividir la etapa antes de Jesús y después. ¿Se dan cuenta? El apologeta es el que busca una respuesta para responder, para salir del aprieto. Que hay algunas preguntas que no las puedes responder, espérate, date tiempo, investiga y ya tiene la respuesta. Porque nosotros somos tesoreros de Jesús. Y por lo tanto, tenemos respuestas para todo basados en la Biblia. El problema es que leemos poco la Biblia, hermanos. Sean sinceros. Y cuando la leemos en forma apresurada, no en meditación. Volviendo al tema entonces, mujeres con plata. ¿Quién era María, hermanos? ¿Quién era María Magdalena? Esa mujercita que rompió un ungüento en un alabastro, que ¿cuánto valía?
300 denarios. Cada denario es salario diario de un individuo. Entonces, ella gastó aproximadamente el salario de todo un año. Esa era María. ¿Que María reventó un alabastro de 300 denarios? No. María se quebró, ante Jesús. Y ese quebrarse, ese rendirse, ese humillarse, ese deseo de perdón, ella lo valoró en 300 denarios. ¿Que vale más? Sí, pero ella lo valoró hasta ahí en 300 denarios. ¿Qué son 300 denarios? Aproximadamente, voy a tratar de calcular en dólares, son algo de $300 mensuales por 12. Son $3,600, más o menos, ¿verdad? Si lo multiplican ustedes en pesos, ¿cuántos millones va a ser? Me gusta Colombia porque aquí todos son millonarios, ¿no? Reciben un salario mínimo de 1,000,000 y picos, ¿no? Yo en Perú todavía no llego al 1,000,000 y me siento desdichado. Bueno, ¿se dan cuenta? Todo eso dio María porque para María eso era lo que se merecía Jesús. Y bueno, los arqueólogos han descubierto que Magdala era un centro de pescadores, y en la época los pescadores eran gente con dinero. Y bueno, tengo un estudio aparte de eso y para otro espacio, ¿no? Pero sí, eso era la vida quebrantada de María, representada en un alabastro de ungüento, que era muy útil para ella. Esa era una mujer que financiaba en ese momento la alegría de Jesús, la satisfacción de Jesús. Y ahí, cuando Judas reclama y otros también, ahí es donde Jesús da una palabra célebre que todavía la izquierda no lo ha entendido hasta ahora: a los pobres siempre los tendréis. De modo que cualquier política que hagan para defender la causa de los pobres o que ya no haya pobres, eso es difícil, señores. En Estados Unidos, a pesar de su riqueza, hay pobres, ¿sí o no? No hablamos más porque es otro tema también. ¿Quién era la mujer de Cusa? Miren, al recibir a mujeres como Juana en su círculo íntimo, Jesús rompió con la tradición judía y las estrictas divisiones sociales de su época. Eso es política, pero política como resultado, ¿no? Y Juana, sin duda, renunció a su posición social aristocrática cuando decidió seguir a Jesús y asociarse con sus discípulos. Después de su conversión, Juana viajó con Jesús, le sirvió, aprendió de él y apoyó financieramente su ministerio. Corazones, hermanos, financiando el ministerio de Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes? Sí, porque el lenguaje de la Biblia y el lenguaje de la predicación es un lenguaje en términos humanos, pero detrás de entre líneas nosotros encontramos que todo el dinero no es sino un símbolo de la vida de las personas que se entregan a Jesús. Entonces tú estás administrando símbolos, estás administrando imágenes. Qué interesante, ¿verdad? No sé si lo habían entendido esto antes, pero la verdad es esa. Yo me he encontrado, como leo mucho, me he encontrado con unas situaciones tan complicadas y a la vez tan sorprendentes. Como por ejemplo me hace una pregunta un autor: usted cuenta el dinero, 1, 2, 3, pero yo le pregunto, ¿usted ha visto un 1? ¿Usted ha visto un 3? ¿Y cómo es que dice que 1 más 3 es 4? Usted no ha visto ningún número. Son símbolos que están en su cabeza o por una convención social. Qué interesante, ¿verdad? Símbolos. Usted administra símbolos, ¿se dan cuenta? Símbolos de vidas que están financiando el ministerio de Cristo hasta el día de hoy. Y bueno, de Susana hay muy poca referencia en la Biblia, apenas algunas cosas interesantes, y mayormente tenemos que usar la imaginación para describir a Susana, una mujer que también entregó su vida a Jesús.
Pero aquí vemos otro pasaje interesante. ¿Ve? Me olvidé de poner la cita, pero ustedes lo van a encontrar en la Biblia. Dice, estaba allí muchas mujeres mirando de lejos. Muchas mujeres, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. O sea que no solamente eran las 3 que vimos en la lección, en el versículo anterior. Muchas, dice, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y hemos hablado de María Magdalena. María la madre de Jacobo y de José aparentemente se está refiriendo a María la madre de Jesús, que en ese entonces también resultó ser madre, aunque no biológica, de los hijos de José, el esposo. Y la madre de los hijos de Zebedeo, las mujeres que financiaban el ministerio de Jesús, que de ningún modo excluye a los hombres. Miren, la María que fue madre de Santiago y Juan es María Salomé, la esposa de Zebedeo y madre de los apóstoles Santiago el mayor y Juan el evangelista. Esta mujer es una figura en los evangelios y se menciona específicamente en la Biblia por una petición que hizo a Jesús en nombre de sus hijos, según esas citas bíblicas que ustedes pueden ver allí indicado. Miren lo maravilloso, hermanos, que hubieron hombres fieles que también financiaban el ministerio de Jesús, sí, hermanos, en abundancia, pero como les dije, de los hombres hablamos mucho, ¿no? Hoy quería hablar de la mujer, porque la mujer también es una pieza importante en la iglesia, una pieza muy importante que a veces nosotros lo desdeñamos y lo dejamos, y a veces lo arrinconamos cuando son facultades no solo dignas, sino brillantes, que si le damos la oportunidad de hacer las cosas, hermanos, yo creo que esto va a revolucionarse. Yo tengo una teoría. Dejemos a las mujeres administrar la iglesia y la iglesia crecerá por 10. No es que reconozca mi incompetencia. Yo creo que puedo todavía, pero imposible negar, hermanos. Por ejemplo, cuando yo me comparo con mi esposa, claro, yo soy el hombre de la casa, ¿no? Y ella me da mi lugar. Yo soy el rey del hogar, pero cuando estoy en mis meditaciones, especialmente nocturnas, digo, no, pues, hace más. Está tempranito preparando el desayuno mientras el sinvergüenza todavía duerme. Sale, dice que a trabajar, viene a las 2, ahí está el almuerzo, qué rico el almuerzo, como para chuparse los dedos. Y el hombre todavía dice no trabaja cuando da un informe de ella. En la noche el hombre viene, dice que cansado, he trabajado mucho, dice que estresado venimos del trabajo, ¿no? Y lo primero que queremos hacer es sentarnos en el sillón y las noticias, y si no la película, y si somos noveleros, novelas, ¿o no? Y todavía le decimos, Teófila, ¿me puedes alcanzar un poquito de agua, una bandejita para mis pies? Échale salsita, por favor. Y cuando ella trae, ay, qué rico se siente. Disculpa, mujercita mía, amada mía, ¿me puedes preparar unas pipoquitas, una canchita perla, esas, ¿cómo le llaman acá? Palomitas. Pipetas. Prepáramelo. Y por favor, alcánzame la Coca-Cola que tengo en el frigider. A eso de las 10, 11 de la noche, ya el hombre, ya tengo sueño. Y ella todavía echando a remojar el frijol para el día de mañana, ¿no? Ella está dormido y ella todavía atendiendo a los hijos, haciéndole descansar o haciendo la última tarea. Casi. Es que tenemos que admitirlo, varones, y por eso tenemos que respetar a nuestra mujer, y por eso tenemos que honrarla, por eso tenemos que cuidarla. Cuidado con que aquí haya hombres violentos contra la mujer, porque, hermanitos, eso ya no es un cuento raro de ancianos que abusan de sus mujeres.
Y las mujeres aquí, en el mensaje que he traído esta mañana, que pude haber traído mensaje de hombres, las mujeres aquí están demostrándonos que también fueron fuerza activa en el financiamiento del ministerio de Jesús. Y ustedes, mujeres tesoreras, como vimos el día de ayer, y que la señora Juárez reconoce que en sus manos el dinero sería mejor tratado y con mayor eficiencia, ustedes han sido escogidas por Dios para cumplir una misión, una función que ni los ángeles pueden hacerlo. ¿Quedamos claros? Y no estoy excluyendo a los varones. Y hermano, no estoy excluyendo a los varones de esto, porque ellos también son los tesoreros del reino de Dios. Bien, hermanos, un poquito quiero hablar de esta María Salomé, que es algo interesante, hermanos, esta María Salomé, madre de Juan y Santiago, esposa de Zebedeo. Si ustedes ven Marcos 1:20, van a encontrar que Zebedeo era un gran empresario. Si van a ver también Mateo, el 20 y algunos versículos que ahí se indicó, van a ver que esta mujer viene un día a Jesús y le dice: Señor, porque el Señor dice que quieren, ¿no? Señor, haz que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué sinvergüenza, ¿verdad? También las mujeres pecan, ¿ah? Cuidado. ¿Por qué digo sinvergüenza? Porque María Salomé no solo era esposa de un ricachón, sino que estaba acostumbrado a los cenáculos de los aristócratas de la época. Y en esas cenas se manejaba mucha influencia, muchas recomendaciones. Y ella, como todavía era mundanita, todavía estaba aprendiendo de Jesús, se atrevió a usar ese tipo de influencia, ese tipo de tarjetazo, no sé cómo le llaman acá, cuello, palanca. Ella se sentía con el derecho, seguramente porque no solo era una mujer de fácil palabra y de fácil relación, sino también una mujer que financiaba el ministerio de Jesús. Entonces se creía con derecho, porque ella creía que la salvación era por obras, ¿no? Y bueno, y yo no la critico por eso, sino por el atrevimiento que ofendió a los demás apóstoles, ¿no? Haz que uno de mis hijos se siente y uno a tu derecha. ¡Qué atrevida! Pero se lo dijo. Y Jesús no la reprendió. Más bien Jesús le dice, ¿no? ¿Podrán ustedes beber del agua que yo beberé y comer? Y todavía te vienen y dicen: sí, podemos. Hermanos, pero Jesús no reprende eso. ¿Saben por qué? Porque aunque equivocados, lo decían corazones sinceros, corazones que seguían a Jesús con alma y que financiaban el ministerio de Jesús también con el alma. ¿No les parece esto maravilloso? Y no solo maravilloso, queridos tesoreros. Hemos sido llamados para financiar el ministerio de Jesús, no solamente con los dineros que recibimos, sino también creando nuevas circunstancias, nuevas condiciones, nuevos programas, para que los hermanos puedan entregar más recursos, para que esta obra de una vez termine ya. ¿Saben una cosa por qué Colombia está mal? Porque los adventistas estamos mal. Y lo bonito es, ¿saben cuándo Colombia va a ponerse bien? Cuando los adventistas estemos bien. Nosotros somos siempre como Messi, ¿no? Somos felices goleándole al otro. Así somos nosotros muchas veces, felices goleándole al otro. Pero aquí no se trata de golear al otro, se trata de asumir tu propia responsabilidad. Y mi responsabilidad es hacer que mi entorno viva feliz y contento, hacer que mis miembros que donan, que dan a la iglesia su generosidad, se sientan felices y se sientan contentos. Porque, hermanos, este mundo ya no va a durar mucho. Hay sonidos muy fuertes de que Cristo viene. La inmoralidad está elevándose a nivel de norma legal. Los congresos del mundo lo están aprobando. Holanda, Canadá, Francia, entre algunos países, hermanos. El mal ya tiene ribetes de ley.
Y si aquí en Colombia aún hay resistencia, es porque toda Latinoamérica está levantada contra esas leyes de las minorías que están buscando legalidad. Pero esto no va a demorar mucho. Por eso, hermanos, por eso, queridos tesoreros, necesitamos recaudar la mayor cantidad de vidas para financiar el ministerio de Jesús. ¿Lo creen ustedes? ¿Cuántos lo creen de corazón? Que se ponga de pie a ver. Aleluya, qué bendito es el Señor. Y si no lo crees, no te preocupes, algún día lo creerás, a la buena o a la mala, ¿no? Oremos, hermanos. Bendito Jesús, un día me llamaste a mí, entonces yo no entendí por qué, pero ahora conversando con tus siervos, tus hijos, los tesoreros de tu casa, entiendo, Señor, muchas cosas. Gracias porque nos has unido y porque en esta oportunidad la mayoría de mis hermanos aquí presentes de todo corazón hacen un voto de mantenerse firmes y fieles como buenos tesoreros de tu reino. Bendíceles, Señor, y prospérales en todo, para que ellos tengan más que agradecerte que andar necesitados, tristes y codiciando. Cuídale, Señor, te lo rogamos por Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.